Hola gente de Home Studios, otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe After Effects. En esta ocasión quiero mostrarles cómo utilizar un plugin para hacer tracking. El plugin se llama Sonic Foundry Camera Tracker. La ventaja de este plugin es que nos permite hacer entonces un tracking de una manera rápida, también de una manera sencilla y muy precisa. Para esto entonces vamos a mirar el ejemplo que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a intentar de nuevo armar algo como esto. Ok, ese es el resultado. Para el video entonces tengo este que es el video original. Es mi perrito Biguelo entonces en el césped, oliendo un poco el césped. Por un momento se queda observando la cámara, como pueden ver ustedes, y después levanta la mirada un poco hacia este sector, como si viese algo. Entonces apenas para montarle allí el elemento 3D. Vamos a arrasar este video acá entonces a After Effects. Con él vamos a agregar una nueva composición. Voy a quitarle el audio también. Ya en anteriores tutoriales les hablé un poco de el plugin Element 3D de la empresa Video Copilot, que es el plugin con el cual vamos a trabajar hoy entonces para agregar esos elementos que vieron en el video. Esos elementos 3D eso hacen parte de un paquete. Vamos a mostrarlos un momentito. Bajemos el audio, vamos a adelantarlo. Estos elementos hacen parte de un paquete que la empresa Video Copilot regaló hace unos días atrás, relacionados con la película de Star Wars. Sabemos que el señor Andrew Kramer, que es el propietario de Video Copilot, participó entonces en esta película de Star Wars, la última que salió este año 2016, haciendo los sables con el plugin Saber, que también obsequia en el mismo en su página web. Es totalmente gratuito y aquí en mi canal les dejo un tutorial cómo utilizar ese plugin. Y a la vez entonces trabajó en algunos efectos holográficos de la película y ahorita está compartiendo con todos nosotros entonces un pack de elementos utilizados en la película, como estas naves espaciales, entonces estos pequeños elementos voladores con un buen aspecto, por ejemplo, para utilizarlos, y que ustedes pueden ver aquí. Entonces los utilicé en este video montaje, integrándolo en un video real y utilizando elementos 3D. Entonces para eso utilicé el plugin Element 3D y pues vamos a mirar cómo hacerlo. Es muy sencillo. El centro de este video tutorial es aprender a utilizar el plugin Sonic Foundry Camera Tracker. Ya en otros tutoriales expliqué cómo integrar elementos 3D a un video. Obviamente aquí lo vas a volver a ver, pero quizás voy a hacerlo de manera rápida. Así que si deseas mirar eso de manera detallada, remítete a ese tutorial en donde explico cómo integrar elementos 3D en un video normal. ¿Ok? Vamos hoy a centrarnos entonces en cómo aprender a utilizar este plugin Camera Tracker. Hay varios métodos de uso. Voy a utilizar el más común, el más rápido, para que ustedes tengan acercamiento al mismo, y ya en posteriores tutoriales les mencionaré las otras formas también, unas dos formas alternativas de utilizar este plugin. Lo primero que vamos a hacer entonces es irnos a efecto, vamos a irnos a The Foundry y vamos a buscar el plugin Camera Tracker. Lo cargamos y tiene varias opciones. Podemos renderizar durante el análisis. Yo les recomiendo que no lo hagan porque se demora un poco. Voy a desactivar esta opción. Lo que vamos a hacer es simplemente darle aquí en Track Feature. Él va a empezar a hacer el tracking. Nos va a decir lo siguiente, que para obtener los mejores resultados es recomendable entonces ajustar el track a la resolución completa, ¿ok? Dice, ¿deseas proceder? Voy a decirle que no y voy a ajustar aquí. Entonces aquí lo tengo a mitad. Vamos a colocarlo en completo. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Ahora sí le vamos a dar a Track Feature y él va a empezar a hacer entonces el proceso de tracking. La duración del proceso pues va a variar dependiendo de nuestra máquina y dependiendo también de la duración del video con el que estemos trabajando. En este caso el video tiene una duración de 12,5 segundos y pues la máquina en la que estoy trabajando es relativamente decente, así que pues vamos a mirar que el proceso quizás sea un poco rápido o relativamente rápido, ¿ok? No sea tan lento como en algunos otros momentos que a veces uno se demora una eternidad haciendo un tracking, ¿ok? Haya terminado entonces de hacer el tracking, lo segundo que sigue es resolver la cámara. Entonces vamos a buscar aquí Solve Camera y vamos a darle clic a este botón y va a empezar a hacer entonces ese proceso, que también suele ser muy rápido. Allí, como ven, ya terminó. Preciso, nos da una información relacionada que resolvió entonces la referencia de frames, de keyframes, el total de RMS de retroproyección, de errores de retroproyección. En cuanto a píxeles nos lo muestra también. Vamos a darle entonces a aceptar. Aquí está haciendo los ajustes de la cámara de datos y ha terminado. Ahí tenemos entonces algunos puntos de tracking, como pueden ver ustedes, y lo último que nos falta es entonces crear una escena. Entonces vamos a darle aquí que crea una escena, y cuando crea la escena entonces vemos que nos agrega un nulo, un objeto nulo, y nos agrega también una cámara. Y allí tenemos listo entonces nuestro video, que si selecciono acá el plugin podemos ver allí los puntos de tracking ya en él, ¿ok?
Vamos entonces, voy a acercarme un poco al video, voy a seleccionar un punto de referencia, vamos a seleccionar este, voy a presionar la tecla control, voy a darle clic derecho y voy a irme a crear un nuevo objeto nulo, ¿ok? Vamos a darle clic y allí lo tenemos. Sería el nulo que está en la parte superior, vamos a cambiarle el nombre, vamos a dar enter, vamos a llamarlo tracker. Y voy a ajustar un poco aquí entonces la escala de ese señor para que no sea tan grande. Y ahí tendría entonces mi primer nulo que acabo de crear, que se mueve perfectamente con la cámara. Puedo quitar la visibilidad al nulo que él agrega por defecto y solamente quedarme con el mío. Allí tenemos, ok. Bueno, vamos entonces ahorita a crear un nuevo sólido. Vamos, clic derecho nuevo, vamos a ir a sólido. Y vamos entonces a ese sólido, vamos a llamarlo Element 3D. Elemento 3D, vamos a hacerlo con las mismas dimensiones de la composición, vamos a aceptar. Vamos a ir entonces al menú efecto, vamos a irnos a Video Copilot, vamos a buscar Element. Okay, vamos a cargar entonces el plugin Element 3D, y vamos a irnos a Scene Setup, vamos a ajustar las escenas, vamos a buscar entre los paquetes de modelos, vamos a buscar entonces el que se llama Star Pack, allí tenemos. Y voy a trabajar entonces con este X-Fighter, vamos a trabajar con este, bueno, simplemente lo tocamos y aquí lo tenemos en pantalla, ok. Es una recreación en 3D bastante real, bastante trabajada, muy bien elaborada por esta gente de Video Copilot. Son excelentes ellos trabajando con este tipo de elementos. Pueden verlo ustedes los detalles, el nivel de detalle es bastante alto. Obviamente ya también dependerá de nosotros cómo lo procesamos en cuanto a coloración para que se vea mucho más real. Podemos trabajar aquí la parte del ambiente y trabajar acá con diferentes tipos de ajustes de luces para darle entonces a esto ese ambiente que nosotros queramos, esa coloración. Vamos a dejarlo así, vamos a darle entonces OK y lo agregamos aquí a la escena. Vamos a abrir entonces aquí en las opciones del plugin, vamos a irnos a Group 1, vamos a abrir aquí donde dice crear grupo de nulos, vamos a crear un grupo de nulos y este tracker voy a llevarlo aquí arribita y vamos a abrir entonces las propiedades de posición de ambos nulos. Vamos a coger la posición de este de acá, la vamos a seleccionar, vamos a darle control C para copiar y vamos a pegarla, seleccionamos la posición del grupo de nulo que creamos y le vamos a dar control V para pegarla, ok. Ya tenemos entonces allí un punto de referencia para trabajar en cuanto a nuestro amigo en 3D, nuestro elemento en 3D, ok. Vamos a abrir aquí entonces el Particle Replicator. Y podemos jugar aquí también con esto, ya podemos irle dando entonces aquí como una ubicación, podemos rotarlo, vamos a ir aquí la rotación, que también está un poco animada, no importa, podemos jugar con ella aún así. Y es cuestión entonces de jugar con la posición con este elemento 3D, ¿ok? Que es básicamente lo que yo hice, lo tienen ustedes allí, más o menos por allí, un poquito más alto, podemos correrlo un poco más. Subirlo un poquito más. Voy a quitar la visibilidad a mi tracker y vamos a colocar esto un poquito más grande entonces. Si está un poco grande, entonces te puedes ir aquí a las opciones de Particle Look. Vamos a jugar entonces con el tamaño. Allí puede ser. Y podemos ver entonces cómo ya se mantiene conforme la escena se va moviendo, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí un previo de render para que ustedes observen. Pueden ver ustedes entonces cómo la nave se mantiene entonces en nuestro plano perfectamente integrado. Lo que restaría hacer aquí sería, por ejemplo, animar cosas. Vamos a jugar entonces, por ejemplo, aquí con esta rotación. Vamos a mirar un poco qué nos brinda esa rotación y podemos entonces jugar con rotación en este eje. En el eje Z vamos entonces a activar aquí, presionamos la tecla Alt, damos un clic sobre el cronómetro y vamos a agregar aquí una pequeña expresión. Vamos a colocar wiggle. Abrimos paréntesis, vamos a colocar algo pequeño, 0,5,2 por ejemplo, y cerramos paréntesis de nuevo. Y ahí tendríamos entonces un movimiento en el eje Z muy sutil del elemento para simular que está entonces como flotando en el ambiente, como que se está sosteniendo allí de una manera muy suave, ¿ok? Eso sería básicamente lo que acabamos de hacer, agregando entonces aquí en la acción de Particle Rotation una expresión en el eje Z de la rotación, ¿ok? Allí pueden verlo ustedes cómo se está moviendo de manera muy sutil, ¿ok? Luego podríamos también entonces, agregar una sombra a esta nave en la parte inferior desde el mismo plugin de Element 3D, puedes hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera más rápida acá porque no quiero que este tutorial sea tan largo. Vamos a crear entonces también un nuevo sólido.
Y ese sólido vamos a llamarlo sombra. Y vamos entonces a crear aquí una pequeña máscara. La máscara puede ser así, vamos a hacerlo de esta manera. Y esta máscara vamos entonces a convertirla en una capa 3D. Vamos a jugar aquí, vamos a abrir la posición y vamos a pegar la misma posición que tenemos aquí en el tracker. Vamos a abrirla, vamos a seleccionar, copiar y vamos a pegar aquí, ok. Para tener un punto de referencia, ya que tenemos nuestra máscara, podemos traerla un poco hacia acá. Vamos a ampliarlo. Y vamos a jugar entonces, por ejemplo, con la rotación de esta máscara. Vamos a hacer que en el eje X, por ejemplo, vamos a jugar con el eje X. Vamos a llevarlo que quede así. Y vamos a llevar entonces esto en el plano X. Vamos a meterlo hacia allá. Es cuestión de jugar con esto un poquito. Paciencia, que toca tener mucha paciencia. Bajamos un poco la escala también de esta sombra. No vamos a hacerlo tan grande. Voy a llevarlo quizás que esté allí. Y voy a hacer que esta capa sea hija del tracker para que se conserve también allí la misma posición. Y lo que resta hacer con esta sombra es jugar entonces vamos a agregarle un efecto. Vamos a irnos a efecto desenfocar, por ejemplo. Vamos a buscar un desenfoque gaussiano. Vamos a hacer que esté bastante desenfocada. Bien, cambiamos este desenfoque gaussiano. Vamos a agregar más bien un desenfoque rápido. Desenfocar, desenfoque rápido, es un desenfoque que consume menos recursos también. Allí lo tenemos, como pueden darse cuenta, y podemos jugar con la transparencia y la opacidad. Vamos a presionar la tecla T y bajamos un poco la opacidad, ok. Algo así sutil, allí lo tendríamos. Vamos entonces de nuevo a reproducir y miren ustedes cómo se mantiene allí un poquito la sombra debajo del elemento. Podríamos correrla un poco más si quisiéramos para que no quede tan atrás. Y podríamos rotarla de nuevo aquí en el eje Z para que quede más o menos así. Exactamente. Y de nuevo reproducimos. Y ahí tendríamos el elemento integrado entonces a nuestra escena. El siguiente elemento que ingresa desde este sector en mi video, lo ingresé igual, lo agregué igual que como dice con este elemento. No, pues no voy a hacerlo para no hacer este tutorial tan largo, pero si ya tienes el principio, si sabes cómo integrar un elemento, entonces puedes integrar el segundo también utilizando el mismo plugin. Se den cuenta ustedes que acá hay otro grupo, simplemente lo agregan al grupo 2 y hacen que aparezca y lo animan para que ingrese por ese sector. Y eso fue lo que hice básicamente para obtener ese resultado. Posteriormente lo que hice fue agregar una nueva capa de ajustes. En esa capa de ajuste lo que hice fue entonces hacer un poco de coloración, corrección de color. Entonces ajusté un poquito aquí, creé una pequeña curvita acá para trabajar, intensificar las partes oscuras, las sombras y para intensificar también las luces altas. Y para darles ese look, ese color, utilicé entonces de la empresa Red Giant, utilicé el plugin que se llama Mojo, que es un plugin que en su última versión ya ofrece procesado por GPU, es decir, que ya no va a consumirnos los recursos de nuestra máquina de una manera excesiva. Y lo que hice simplemente fue jugar aquí para hacer jugar con el blend, que es básicamente como ajustar la cantidad de efecto que quiero aplicar sobre el video. También nos puedes ajustar aquí un poquito el efecto Mojo. Obviamente no, lo que yo hice fue jugarlo sutilmente para obtener ese color. Y ir trabajando con esto, ¿no? Al final tú eres el que decides qué coloración quieres darle a tu video, cómo quieres que se vea, y pues obtener los resultados que tú esperas en tu producción audiovisual. En este caso voy a dejarlo así. Creo que mi video final tenía este tipo de color. Y allí está entonces nuestro video terminado. Vamos a darle un render aquí para que lo observen ustedes. Y eso es básicamente entonces cómo utilizar el plugin Sony Foundry Camera Tracker. Como se pudieron dar cuenta, a veces es más fácil con este plugin hacer tracking que con los plugins que trae integrados After Effects, que por momentos pareciera que fallan o que no son muy precisos en el momento de hacer el análisis de los videos o el tracking. Pero con este plugin, no importa el plano que estés trabajando, si tiene movimiento, no importa cómo esté, vas a tener entonces la opción de tener una calidad en los resultados. Como puedes darte cuenta, pues es un resultado bastante realista y muy bien acabado, ¿ok? Y eso sería básicamente, amigos, entonces nuestro tutorial del día de hoy. Pues espero te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y mantente conectado con nosotros porque semanalmente te estoy compartiendo nuevos videotutoriales de la aplicación Adobe After Effects. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.